Bueno, la corrupción es un tema que los mexicanos vivimos constantemente. No es exclusivo de nuestro país, se vive en casi toda América Latina, en buena parte de África, inclusive en los países de primer mundo. Pero en nuestro caso se convirtió en un problema sumamente grave. Uno de los legados del neoliberalismo fue una abundante, descarada y cínica corrupción. Y muchos autores, muchos investigadores se preguntan cuál es su origen. En muchas ocasiones se ha culpado a España, por ejemplo, ¿no? Los 3 siglos de conquista. Es difícil afirmar algo así. Si bien hubo muchas irregularidades durante la Nueva España, también es cierto que la corrupción era perseguida, era severamente castigada, inclusive cada virrey en el momento de terminar tenía que ir a regresar a España y se le hacía un juicio, que no era un juicio, en realidad era una especie de investigación de cuál había sido su proceder y qué había pasado con los recursos. Y la percepción de que la corrupción viene de España está en los últimos años del periodo colonial, en donde cambia de dinastía España, salen los Habsburgo, entran los Borbones, y los Borbones se encuentran en un escenario de un imperio muy grande, pero empobrecido por tantas guerras por la dinastía anterior. Entonces, entre otras medidas, para obtener riqueza y volver a fortalecerse, porque seguían enfrentando a esos enemigos, Inglaterra, Francia, Alemania, lo que hacen es, por una parte, aumentar brutalmente los impuestos. Eso va a generar, curiosamente, la guerra de independencia, las luchas de independencia. Pero por otra parte, la terrible decisión de empezar a vender puestos, cargos públicos a la gente rica, sobre todo a la gente que tuviera títulos de nobleza y dinero, para así enriquecerse rápido. Eso provocó que al final del periodo colonial, buena parte de los gobernantes con cargos muy altos hubieran entrado comprando su cargo y, por supuesto, lo habían visto como una inversión, tristemente lo habían visto como una inversión, buscaban cómo recuperar ese dinero. Lamentablemente, el periodo posterior a la independencia, el siglo XIX, fue tal el desorden que hubo en el país y tal el nivel de luchas internas que el elemento de corrupción, de usar los cargos públicos para enriquecerse, se mantuvo ahí. A esto hay que añadir otra cosa más. La Nueva España nunca permitió que los ayuntamientos fueran espacios de libertad y en realidad la democracia se aprende a nivel municipal y también el control de la corrupción. Por lo tanto, donde se permitió mucho más corrupción era a nivel local. Una vez que llega la Revolución Mexicana, bueno, que llega el porfiriato, se calma la lucha interna, lamentablemente hay excesos, también muchísima corrupción del porfiriato, la Revolución Mexicana surge, esta práctica se mantiene. ¿Por qué? Porque si algo controla la corrupción es, por un lado, el conocimiento, la ética, la responsabilidad, y por otro lado, la democracia, la vigilancia de los ciudadanos. Ninguna de las dos cosas se dieron bien en el periodo postrevolucionario. Ahora cargamos más o menos con 2 siglos, un poquito más de 2 siglos, de una práctica que nos destruye profundamente, que ha llegado a extremos terribles de meterle agua a niños con cáncer y hay todos los días información de abundante corrupción. Es a tal grado que llegamos al cinismo de que la corrupción no fuera un delito grave durante décadas, hasta ahora es un delito grave, aún así es difícil de detener a un funcionario corrupto. Los mexicanos inclusive hemos sido secuestrados por nuestra élite justamente porque la corrupción se convirtió en un elemento indispensable del sistema. Tenemos algo que es para enloquecerse, que es donde los sistemas de seguridad, en lugar de dar seguridad, funcionan como mecanismos para obtener dinero. El problema es muy serio, el problema sí tiene antecedentes históricos y los antecedentes históricos más graves es porque históricamente no hemos trabajado en esas 2 áreas que podrían realmente controlar y disminuir la corrupción, que es por una parte educación cívica y ética, ¿no? Muy profunda, muy a fondo, desde la infancia, kinder, primaria, desde muy pequeños, y por otro lado, donde menos hemos trabajado, es en la democracia, en ciudadanos que a nivel municipal puedan vigilar y controlar sus municipios y de ahí hacia arriba. Ojalá en este cambio de régimen, en donde la corrupción parece ser un gran enemigo, se enfoquen en fortalecer esas 2 áreas, porque es lo que garantizará que en el mediano plazo finalmente los mexicanos pensemos en la corrupción como un mal recuerdo y no como una realidad constante. Gracias.